Llamé a la policía por la novia de mi roomie. Terminaron y ahora creo que están volviendo. Nunca pensé que sería la persona que llamaría a la policía por violencia doméstica, pero cuando escuché el plato estrellarse contra la pared a las 2 de la madrugada seguido de un grito desgarrador de mi roommate, ya no pude quedarme callada. Me llamo Ana y tengo 28 años. Hace 1 año y medio que vivo con Mateo en un departamento de 2 cuartos en el centro de la ciudad. Él es programador, yo trabajo en marketing digital, y al principio todo parecía perfecto. Dividíamos los gastos, era ordenado, nunca había drama. Hasta que conoció a Valentina. Al principio me cayó bien. Era divertida, extrovertida, siempre traía vino cuando venía a cenar. Mateo estaba completamente enamorado, hablaba de ella todo el tiempo. Valentina dice esto, Valentina piensa aquello. Era dulce verlo tan feliz después de una ruptura fea que había tenido el año anterior. Los primeros meses fueron normales. Ella se quedaba los fines de semana, cocinábamos juntas, veíamos películas los tres. Incluso llegué a considerarla una amiga. Pero algo empezó a cambiar alrededor del 6.º mes de relación. Primero fueron los comentarios sutiles. Valentina empezó a hacer bromas sobre mi trabajo, diciendo que el marketing era vender humo o que yo manipulaba a la gente para comprar cosas que no necesitaba. Al principio me reía, pensando que era su sentido del humor. Pero los comentarios se volvieron más frecuentes y menos graciosos. Luego empezó con mi apariencia. Ay, Ana, ese corte de pelo te hace ver mayor o no sé si ese color te favorece. Siempre con una sonrisa, siempre como si fuera por mi bien. Mateo no decía nada, pero yo notaba que se ponía incómodo. La cosa se intensificó cuando comenzó a venir más seguido. Ya no solo los fines de semana, sino que empezó a quedarse entre semana también. El problema no era que viniera mucho, sino cómo empezó a comportarse conmigo cuando Mateo no estaba. Un día llegué del trabajo y la encontré reorganizando la cocina. Había movido todas mis cosas a los estantes de abajo, los más difíciles de alcanzar. Cuando le pregunté por qué, me dijo que así era más eficiente y que como ella cocinaba más que yo, tenía sentido que sus cosas estuvieran más accesibles. Me quedé sin palabras. Esa noche, cuando Mateo llegó, le conté lo que había pasado. Él habló con ella, pero Valentina lo negó completamente. Dijo que yo había malinterpretado la situación, que solo estaba optimizando el espacio y que si me molestaba, podía volver a poner todo como estaba. Lo dijo con esa sonrisa suya, pero yo sabía que había sido intencional. Las cosas empeoraron cuando empecé a salir con Diego. Lo conocí en una conferencia de trabajo y conectamos inmediatamente. Era ingeniero, tenía 31 años, y era el tipo de persona que te hace sentir escuchada. Cuando le conté a Mateo que había empezado a ver a alguien, se alegró mucho por mí. Pero Valentina, su reacción fue extraña. Un ingeniero, dijo cuando se lo mencioné. Qué aburrido. Los ingenieros no tienen personalidad. Traté de defenderlo, de contarle lo divertido e inteligente que era Diego, pero ella siguió haciendo comentarios despectivos. Seguro es de esos que usan calculadora para dividir la cuenta del restaurante o los ingenieros solo saben hablar de trabajo. Lo peor vino cuando Diego empezó a venir al departamento. Valentina se comportaba de manera extraña cuando él estaba presente. Hacía comentarios inapropiados, tocaba a Mateo de manera muy evidente frente a él, ponía música muy fuerte cuando sabía que estábamos tratando de tener una conversación. Era como si estuviera marcando territorio. Una noche, Diego y yo estábamos viendo una película en la sala cuando Valentina llegó. Mateo estaba en la ducha. Ella se sentó en el sillón justo frente a nosotros y empezó a hacer comentarios sobre la película, pero dirigiéndose solo a Diego. ¿No te parece tonto el protagonista? Yo odio estas películas románticas, prefiero algo con más acción. Diego trataba de ser educado, pero yo podía ver que se sentía incómodo. Cuando Mateo salió del baño, Valentina inmediatamente cambió su comportamiento. Se puso súper cariñosa con él, como si hubiera estado esperando su llegada. Pero yo había notado lo que había pasado. Más tarde, esa misma noche, Diego me dijo, tu roommate es genial, pero su novia me da mala espina. Es como si estuviera tratando de incomodarme a propósito. No sabía qué decirle porque tenía razón, pero tampoco quería crear drama. La situación se volvió insostenible cuando Valentina prácticamente se mudó con nosotros sin decir nada. Primero dejó algunas cosas de más, luego empezó a quedarse toda la semana, y finalmente dejó de irse a su propio departamento. Cuando le pregunté a Mateo al respecto, me dijo que era temporal,
que Valentina tenía problemas con sus roommates y necesitaba un lugar donde quedarse. ¿Por cuánto tiempo?, le pregunté. No lo sé, Ana. Es mi novia. No puedo dejarla en la calle. Entendía su posición, pero nadie me había consultado sobre tener una tercera persona viviendo permanentemente en el departamento. Nuestro acuerdo original era para 2 personas, y ahora de repente éramos 3. Los gastos aumentaron, el baño siempre estaba ocupado, y yo me sentía como una extraña en mi propia casa. Valentina empezó a dejar sus cosas por todo el departamento. Su ropa en la lavadora cuando yo necesitaba usarla, sus productos de belleza ocupando todo el espacio del baño, sus trastes sucios en el fregadero. Cuando le pedía que los lavara, me decía ay, sí, ahorita, pero nunca lo hacía. Un día llegué a casa y encontré a Valentina usando mi laptop. Estaba sentada en mi cama, con mi computadora, revisando sus redes sociales. Cuando le pregunté qué estaba haciendo, me dijo que la suya se había descargado y que necesitaba revisar algo importante. No me pidió permiso, simplemente asumió que podía usar mis cosas. La próxima vez pregunta, le dije, tratando de mantener la calma. Ay, Ana, no seas así. Solo la usé un ratito. No te va a pasar nada. Esa noche hablé con Mateo. Le expliqué que me sentía incómoda con la situación, que necesitábamos establecer límites claros si Valentina iba a quedarse más tiempo. Él se molestó. ¿Por qué no puedes llevarte bien con ella?, me preguntó. Valentina dice que has estado muy hostil últimamente. Me quedé helada. ¿Hostil? Mateo, ella usó mi laptop sin permiso. Reorganizó la cocina sin preguntarme. Hace comentarios sobre mi trabajo y mi novio todo el tiempo. Esos son pequeñeces. Ana, estás exagerando. Fue la primera vez que sentí que Mateo estaba completamente del lado de Valentina, sin siquiera considerar mi perspectiva. Me fui a mi cuarto sintiéndome completamente sola. Las cosas empeoraron cuando Diego empezó a venir menos. Al principio no entendía por qué, hasta que una noche me lo dijo directamente. Ana, me encanta pasar tiempo contigo, pero tu casa se ha vuelto muy tensa. Valentina siempre está ahí, y es como si estuviera esperando que me vaya. Prefiero que vengamos a mi departamento. Tenía razón. Mi propia casa se había vuelto un lugar incómodo para mi propia relación. Empecé a pasar más tiempo fuera, quedándome en casa de Diego o saliendo con amigas solo para evitar estar en el departamento. Pero las cosas realmente se salieron de control una noche de viernes. Yo había salido con unas amigas y volví alrededor de las 11. Cuando abrí la puerta, escuché voces fuertes que venían del cuarto de Mateo. Al principio pensé que solo estaban viendo una película o algo así, pero pronto me di cuenta de que estaban discutiendo. No puedes decirme con quién puedo y no puedo hablar, escuché que gritaba Mateo. Claro que puedo. Soy tu novia. Y esa zorra de tu trabajo no tiene nada que hacer mandándote mensajes. Le gritaba Valentina de vuelta. Me quedé paralizada en la sala. No sabía si meterme o simplemente ir a mi cuarto y pretender que no había escuchado nada. Decidí por lo segundo, pero cuando estaba caminando hacia mi habitación, escuché un golpe fuerte. No me toques así, gritó Mateo. Entonces no me ignores cuando te estoy hablando. Hubo otro golpe, y esta vez escuché a Mateo hacer un sonido de dolor. Mi corazón se aceleró. Me quedé pegada a la pared de mi cuarto, tratando de escuchar mejor. Valentina, ya basta. Me lastimaste. Ay, no seas dramático. Ni te toqué tan fuerte. Sí me pegaste fuerte. Mira, ya me está saliendo un moretón. Eso no es nada. Los hombres son tan exagerados. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Valentina le había pegado a Mateo? ¿Y se estaba burlando de él por quejarse? La discusión siguió por unos minutos más, pero se fue calmando gradualmente. Escuché que encendían la televisión y parecía que habían decidido fingir que no había pasado nada. Me quedé despierta toda la noche, preguntándome si había malinterpretado la situación o si realmente había presenciado violencia doméstica. Al día siguiente, Mateo actuó como si nada hubiera pasado. Tenía una marca morada en el brazo, pero cuando se dio cuenta de que la había visto, se bajó la manga rápidamente. Valentina estaba súper cariñosa con él, haciéndole el desayuno y besándolo constantemente. Traté de hablar con Mateo cuando Valentina fue a la tienda, pero él evitó el tema completamente. Mateo, anoche escuché que discutían. Comencé. No es nada, Ana. Solo fue una pelea tonta. Ya sabes cómo son las parejas. Pero te vi el moretón en el brazo. Se puso tenso inmediatamente. Eso fue un accidente. Me di contra la puerta del closet.
Sabía que estaba mintiendo, pero no sabía cómo presionarlo sin que se pusiera más a la defensiva. Durante las siguientes semanas, presencié 3 episodios más similares. Siempre seguían el mismo patrón. Valentina se molestaba por algo, empezaba una discusión, las cosas escalaban hasta que se ponía física, y al día siguiente actuaban como si no hubiera pasado nada. La peor vez fue cuando escuché que algo se estrellaba contra la pared. Fue el sonido que mencioné al principio, el que finalmente me hizo tomar acción. Era alrededor de las 2 de la madrugada un martes. Yo estaba durmiendo cuando me despertó el ruido. «Estás loco si piensas que voy a tolerar esto», gritaba Valentina. No hice nada malo. Solo le contesté el mensaje porque es de trabajo. Los mensajes de trabajo no llegan a las 11 de la noche. Luego escuché el estrépito del plato rompiéndose, seguido de un grito de Mateo que me heló la sangre. No era solo sorpresa o enojo, era dolor real. «Me cortaste. Valentina, me cortaste. No fue a propósito. Tú te moviste. Estoy sangrando». Eso fue todo. No pude quedarme callada ni un segundo más. Tomé mi teléfono y marqué el número de emergencias. 911. ¿Cuál es su emergencia? Hola, necesito reportar violencia doméstica en mi departamento. Mi roommate está siendo agredido por su novia. Mi voz temblaba mientras daba la dirección. La operadora me hizo varias preguntas. Si había armas involucradas, si alguien necesitaba ambulancia, si yo estaba en peligro. Le expliqué la situación lo mejor que pude. Los oficiales están en camino. Manténgase en línea y en un lugar seguro. Los siguientes 20 minutos fueron los más largos de mi vida. La discusión en el cuarto de Mateo se había calmado, pero yo podía escuchar que Valentina estaba llorando y que Mateo le estaba pidiendo que se calmara. Cuando tocaron la puerta, pensé que mi corazón se iba a salir del pecho. «Policía, abran la puerta, por favor». Fui a abrir, y detrás de mí aparecieron Mateo y Valentina. Mateo tenía una toalla ensangrentada presionada contra su mano, y Valentina tenía los ojos rojos de llorar. Los policías eran 2 hombres, uno mayor y otro más joven. Nos separaron inmediatamente para hablar con cada uno individualmente. A mí me llevaron a la cocina, a Mateo al comedor, y a Valentina a la sala. «¿Usted fue quien hizo la llamada?», me preguntó el oficial mayor. «Sí, yo llamé». «¿Puede contarnos qué vio u oyó?». Les expliqué todo, las discusiones previas, los golpes que había escuchado, el plato que se rompió, el grito de Mateo. El oficial tomaba notas mientras yo hablaba. ¿Ha visto evidencia física de agresión anteriormente? Sí, Mateo ha tenido moretones, pero siempre dice que fueron accidentes. Del comedor podía escuchar que Mateo le estaba contando su versión a su oficial. No podía distinguir las palabras, pero su tono sonaba defensivo. Después de unos 15 minutos, los oficiales se reunieron para hablar entre ellos. Luego el mayor vino hacia nosotros. «Señor Mateo, necesita ir al hospital para que le revisen esa herida en la mano. Y señorita Valentina, va a tener que acompañarnos para hacer una declaración formal». Valentina empezó a llorar otra vez. «Fue un accidente. No quise lastimarlo. Él se metió cuando yo tiré el plato». «Señorita, entiendo que está alterada, pero necesitamos seguir el protocolo en casos de violencia doméstica». Mateo trató de intervenir. «Oficiales, realmente fue un accidente. Yo no quiero presentar cargos». «Señor, en este estado, cuando hay evidencia de violencia doméstica, el Estado puede presentar cargos independientemente de si la víctima los desea o no». La cara de Mateo se puso blanca. Valentina me miraba con una mezcla de odio y desesperación que nunca voy a olvidar. «Esto es culpa tuya», me dijo. «Tenías que meterte donde no te llamaban». Uno de los oficiales la detuvo inmediatamente. «Señorita, no haga comentarios intimidantes hacia la testigo». Se llevaron a Valentina esposada. Mateo se fue al hospital en una ambulancia, aunque las heridas no eran graves. Y yo me quedé sola en el departamento, con los restos del plato roto en el suelo del pasillo y manchas de sangre en la alfombra. No dormí nada esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía la cara de odio de Valentina o escuchaba el grito de dolor de Mateo. ¿Había hecho lo correcto? ¿O acababa de destruir la relación de mi mejor amigo y arruinar nuestro ambiente de convivencia para siempre? Mateo volvió a casa al día siguiente con la mano vendada. Me evitó toda la mañana, pero finalmente, después del almuerzo, se sentó conmigo en la sala. «Ana, necesitamos hablar». «Lo sé. ¿Por qué llamaste a la policía?». La pregunta me dolió más de lo que esperaba. «Mateo, te estaba lastimando.
Escuché cuando te cortó. No podía quedarme callada. Pero fue un accidente. Ella no quiso cortarme. ¿Y los moretones de las veces anteriores? También fueron accidentes. Se quedó callado por un momento largo. Es complicado, Ana. No, no es complicado. Te está pegando. Eso no está bien, sin importar las circunstancias. Tú no entiendes nuestra relación. Valentina tiene sus problemas, pero me ama. Y yo la amo a ella. El amor no incluye violencia, Mateo. No es violencia. Es solo, ella se frustra fácilmente. Y yo a veces la provoco sin darme cuenta. No podía creer lo que estaba escuchando. Mi amigo inteligente, exitoso, estaba justificando el abuso como si fuera culpa suya. Mateo, escúchate. Estás diciendo que provocas que te pegue. Eso no es normal. Ana, aprecio que te preocupes por mí, pero mi relación con Valentina no es tu problema. Se volvió mi problema cuando empezó a pasar en mi casa. Bueno, ya no tienes que preocuparte por eso. Valentina y yo vamos a buscar nuestro propio lugar. Mi corazón se hundió. ¿Te vas a mudar? Sí, después de lo que pasó, ella no se va a sentir cómoda aquí. Y honestamente, yo tampoco. Mateo, por favor, no te vayas por esto. Hablemos. No hay nada que hablar, Ana. Ya tomaste tu decisión cuando llamaste a la policía. Las siguientes 2 semanas fueron horribles. Mateo apenas me hablaba, solo lo necesario para coordinar su mudanza. Valentina no volvió al departamento, pero supe por Mateo que la habían soltado esa misma noche con una orden de restricción temporal. Diego trató de apoyarme durante este tiempo. Hiciste lo correcto, me decía. No puedes quedarte callada cuando ves que alguien está siendo lastimado. Pero yo no me sentía como si hubiera hecho lo correcto. Me sentía como si hubiera perdido a mi mejor amigo. El día que Mateo se mudó, intenté hablar con él una última vez. Mateo, no quiero que nuestra amistad termine así. Ana, necesito tiempo. Lo que hiciste, no sé si puedo perdonártelo. Perdonarme por tratar de protegerte. Perdonarte por destruir mi relación y meterme en problemas legales. Los problemas legales se los hizo Valentina cuando decidió ponerse violenta. Como sea, ya está hecho. Se llevó sus cosas y se fue. No supe de él por 3 meses. Durante ese tiempo, traté de seguir con mi vida normal. Diego se mudó conmigo para ayudar con la renta, lo cual fue una bendición porque no solo me ayudaba económicamente, sino que también me hacía compañía. Pero constantemente me preguntaba por Mateo, cómo estaría, si habría vuelto con Valentina, si estaría bien. Mis amigas estaban divididas sobre lo que había hecho. Algunas decían que había sido correcto reportar la violencia doméstica, otras pensaban que me había metido demasiado en la relación de otra persona. Si él no quería ayuda, no deberías habérsela forzado, me dijo una de ellas. Esos comentarios me carcomían por dentro. Finalmente, después de 3 meses, Mateo me mandó un mensaje. Hola Ana, ¿podemos hablar? Mi corazón se aceleró. Claro, ¿cuándo y dónde? ¿Te parece si nos vemos en el café de la esquina mañana a las 3? Perfecto, ahí estaré. Esa noche no dormí nada. No sabía qué esperar. ¿Estaría listo para arreglar las cosas? ¿Querría gritarme? ¿Seguiría con Valentina? Llegué al café 15 minutos antes. Pedí un cappuccino y me senté en una mesa cerca de la ventana. Cuando vi a Mateo entrar, mi estómago se revolvió. Se veía diferente, más delgado, con ojeras. Pero cuando me vio, sonrió tímidamente. Ana, dijo cuando se acercó a la mesa. Mateo, te ves diferente. He tenido unos meses complicados. Se sentó frente a mí y pidió un café americano. Nos quedamos en silencio incómodo por unos momentos hasta que él habló. Ana, quiero disculparme contigo. No esperaba eso. ¿Disculparte? Sí, tenías razón sobre Valentina y sobre lo que estaba pasando. Sentí un alivio enorme, pero también tristeza por él. ¿Qué pasó? Después de que nos mudamos, las cosas empeoraron. Sentí ahí como, no sé, como testigo, ella se sintió más libre de ser violenta. Me pegó varias veces más. Una vez me rompió el labio. Otra vez me aventó un vaso a la cabeza. Dios mío, Mateo. La última vez fue hace 3 semanas. Me empujó por las escaleras de nuestro departamento. Me torcí el tobillo y me lastimé la espalda. Cuando estaba en el suelo, en lugar de ayudarme, empezó a gritarme que era mi culpa por hacerla enojar. Las lágrimas empezaron a salir de mis ojos. ¿Qué hiciste?
Finalmente entendí lo que me habías estado tratando de decir todos estos meses. Esto no era amor. Esto era abuso. Y yo estaba permitiendo que pasara. ¿Terminaste con ella? Sí. Al día siguiente le dije que se tenía que ir. Ella lloró, me prometió que cambiaría, me dijo que me amaba. Pero ya había escuchado esas promesas antes. ¿Y cómo reaccionó cuando se dio cuenta de que hablabas en serio? Se puso furiosa. Me dijo que iba a destruir mi vida, que le iba a contar a todos nuestros amigos que yo la había golpeado a ella, que nadie me iba a creer. Lo hizo. Trató. Pero por suerte, nuestros amigos en común ya habían notado mi comportamiento extraño estos meses. Y algunos habían visto los moretones. Nos quedamos callados otra vez. Yo procesaba todo lo que me había contado, y él parecía estar reviviendo esos momentos. Ana, quiero agradecerte, dijo finalmente. ¿Agradecerme? Por llamar a la policía esa noche. En ese momento te odié por hacerlo. Pero ahora me doy cuenta de que fue la primera vez que alguien me defendió. Incluso cuando yo no pude defenderme a mí mismo. Las lágrimas corrían por mi cara. Mateo, yo solo quería que estuvieras bien. Lo sé, y lo siento mucho por haber sido tan frío contigo. Por haber elegido a alguien que me lastimaba sobre mi mejor amiga que trataba de protegerme. No tienes nada que lamentar. El abuso hace que la gente actúe de maneras que normalmente no actuaría. Podemos intentar arreglar nuestra amistad. Por supuesto, te extrañé mucho. Nos abrazamos ahí en el café, y por primera vez en meses, sentí que había recuperado a mi amigo. Durante las siguientes semanas, Mateo y yo empezamos a reconstruir nuestra amistad. Él empezó terapia para lidiar con el trauma del abuso, y yo fui con él a algunas sesiones para entender mejor cómo apoyarlo. Diego también fue increíblemente comprensivo con toda la situación. Mateo me contó más detalles sobre cómo había sido la relación con Valentina, cómo ella lo había aislado gradualmente de sus amigos, cómo lo había hecho dudar de su propia percepción de la realidad, cómo había usado el sexo y el afecto como herramientas de control. Era un claro caso de abuso emocional y físico, pero cuando estás dentro de la situación, es casi imposible verlo con claridad. La parte más confusa, me dijo una tarde, era que después de cada episodio violento, ella se volvía súper cariñosa. Me compraba regalos, cocinaba mi comida favorita, me decía cuánto me amaba. Esos momentos me hacían pensar que tal vez yo estaba exagerando lo malo. Eso se llama el ciclo del abuso, le expliqué, recordando lo que había leído en línea después de todo lo que había pasado. Tensión, explosión, luna de miel, y luego vuelta a empezar. Exacto. Y cada vez el ciclo se hacía más corto y las explosiones más intensas. Mateo también me contó que Valentina había tratado de contactarlo varias veces después de que terminaron. Le mandaba mensajes diciéndole que lo extrañaba, que había cambiado, que fueran a terapia de pareja. Incluso se apareció en su trabajo una vez, pero él se mantuvo firme. ¿No sientes la tentación de volver con ella?, le pregunté un día. A veces, admitió. No porque extrañe el abuso, sino porque extraño los buenos momentos. Y porque después de tanto tiempo juntos, es raro estar solo. Pero mi terapeuta me ha ayudado a entender que esos buenos momentos eran parte de la manipulación. Todo parecía estar mejorando. Mateo estaba sanando, nuestra amistad estaba más fuerte que nunca, y yo me sentía en paz con las decisiones que había tomado. Hasta la semana pasada. Estaba en el supermercado un sábado por la tarde cuando vi a Mateo en el pasillo de los cereales. No estaba solo. Valentina estaba con él, y estaban riendo de algo que ella había dicho. Mi corazón se detuvo. Me escondí detrás de una exhibición de productos enlatados y los observé. No parecían estar teniendo una conversación casual de exparejas. Mateo tenía su mano en la cintura de ella, y ella estaba jugando con su cabello de la manera que solía hacer cuando estaban juntos. Parecían una pareja otra vez. Me fui del supermercado sin hacer mis compras, con el corazón palpitando fuerte. ¿Era posible que hubieran vuelto? ¿Después de todo lo que había pasado? ¿Después de todas nuestras conversaciones sobre el abuso y la sanación? Pasé el resto del fin de semana debatiéndome sobre si confrontar a Mateo o no. Había una parte de mí que pensaba que tal vez los había malinterpretado, que tal vez solo se habían encontrado por casualidad y estaban siendo amigables. Pero otra parte de mí sabía lo que había visto. El lunes decidí mandarle un mensaje casual. ¿Cómo estuvo tu fin de semana? Bien, me respondió. Tranquilo. ¿Y el tuyo? Mentira. Eso confirmó mis sospechas. Si realmente hubiera sido una conversación casual con Valentina,
me lo habría mencionado. El hecho de que estuviera mintiendo significaba que sabía que yo no aprobaría lo que estaba pasando. Durante los siguientes días, empecé a notar otros signos. Mateo canceló planes conmigo 2 veces esa semana con excusas vagas. Cuando hablábamos por teléfono, sonaba distraído y a veces escuchaba una voz femenina de fondo que él trataba de ocultar. El miércoles decidí ir a su departamento sin avisar. Toqué la puerta y esperé. Escuché movimiento adentro, pero nadie abrió inmediatamente. Finalmente, después de unos minutos, Mateo abrió la puerta. Tenía el cabello despeinado y parecía nervioso. Ana, hola. ¿Qué haces aquí? Solo quería verte. ¿Puedo pasar? No es buen momento. Estoy ocupado. ¿Con trabajo? Sí, trabajo. En ese momento, escuché la voz inconfundible de Valentina desde adentro del departamento. Mateo. ¿Quién es? Mi corazón se hundió. ¿En serio? La cara de Mateo se puso roja. Ana, ¿puedo explicarte? ¿Explicarme qué? ¿Qué me mentiste cuando te pregunté sobre tu fin de semana? Que después de meses de terapia y de hablar sobre el abuso, volviste con la persona que te lastimó. Valentina apareció detrás de él, usando una de sus camisas. Se veía exactamente igual, con esa sonrisa que ya conocía demasiado bien. Hola, Ana, dijo con una dulzura falsa. Qué sorpresa verte aquí. Valentina, respondí, tratando de mantener mi voz neutral. Mateo se veía miserable. Ana, ¿podemos hablar en privado? No, intervino Valentina inmediatamente. Si Ana tiene algo que decir, puede decírmelo a mí también. Después de todo, fui yo quien llamó a la policía para meternos en problemas. Fue Ana quien llamó a la policía para protegerte cuando te estabas lastimando, la corregí. Ay, por favor. Eso fue un malentendido que Ana decidió dramatizar. Miré a Mateo, esperando que dijera algo, que me defendiera, que recordara todo lo que habíamos hablado sobre lo que realmente había pasado esa noche. Pero se quedó callado. Mateo, dije, ¿podemos hablar mañana? Cuando estés solo. No necesita estar solo para hablar conmigo, dijo Valentina. Ya no somos adolescentes que necesitan esconderse de sus novias para hablar con sus amigas. Valentina, por favor, murmuró Mateo. ¿Por favor qué? Ana es tu amiga, ¿no? Entonces puede hablar frente a mí. Era la misma manipulación de siempre. Estaba poniendo a Mateo en una posición donde tendría que elegir entre ella y yo, sabiendo que él evitaría el conflicto. Está bien, le dije a Mateo. Llámame cuando quieras hablar de verdad. Me fui de ahí sintiéndome devastada. Todo el progreso que Mateo había hecho parecía haberse evaporado. Y lo peor era que yo no sabía si había algo que pudiera hacer al respecto. Esa noche hablé con Diego sobre lo que había pasado. No puedes salvar a alguien que no quiere ser salvado, me dijo. Ya hiciste todo lo que pudiste hacer la primera vez. Pero, ¿y si la situación escala otra vez? ¿Y si vuelve a lastimarlo? Entonces tendrás que tomar las mismas decisiones otra vez. Pero Ana, no puedes vivir tu vida vigilando la relación de Mateo. Sabía que tenía razón, pero no podía sacudirme la sensación de que había fallado de alguna manera. Al día siguiente, Mateo me llamó. Ana, necesito explicarte lo que está pasando. Te escucho. Valentina se contactó conmigo hace unas 3 semanas. Dijo que había estado en terapia, que había trabajado en sus problemas de ira. Me pidió que nos viéramos solo para hablar. ¿Y fuiste? Sí, pensé que no había nada malo en escucharla. Y cuando nos vimos, parecía diferente, más calmada, más consciente de lo que había hecho mal. Mateo, déjame terminar. Me dijo que entendía si yo nunca podía perdonarla, pero que necesitaba disculparse conmigo apropiadamente. Y su disculpa sonó sincera, Ana. Habló sobre cómo el estrés de su trabajo y su familia la habían hecho actuar de maneras que nunca pensó que sería capaz de hacer. Y por eso decidiste darle otra oportunidad. No fue inmediato. Nos seguimos viendo para hablar. Como amigos, nada más. Pero empecé a ver a la persona de la que me había enamorado originalmente. La persona divertida, inteligente, cariñosa que era antes de que las cosas se pusieran tóxicas. Mateo, la gente abusiva siempre puede ser encantadora cuando quiere algo. Lo sé, mi terapeuta me dijo lo mismo. Pero Ana, han pasado 3 semanas y no ha habido ni un solo episodio de violencia. Ni siquiera ha alzado la voz. 3 semanas no es nada comparado con los meses de abuso que sufriste. Pero ¿no es posible que la gente cambie? ¿Que la terapia realmente funcione? Quería decirle que no, que los abusadores no cambian,
que esto era solo parte del ciclo. Pero también sabía que si era demasiado insistente, podría alejarlo otra vez. Es posible, admití. Pero también es muy raro. Y muy peligroso asumir que ha cambiado sin tener evidencia real de ello. ¿Qué tipo de evidencia necesitarías? Años de terapia consistente. Cambios reales en cómo maneja el estrés y la frustración. Y sobre todo, tiempo. Mucho tiempo. Ella me mostró los recibos de su terapeuta. Ha estado yendo 2 veces por semana desde que terminamos. Eso es bueno, pero Mateo, ir a terapia no garantiza que alguien vaya a cambiar, especialmente si solo ha sido por unos meses. Lo sé, pero también sé que la amo. Y si hay una posibilidad de que podamos tener una relación sana, no vale la pena intentarlo. Mi corazón se rompió por él. Podía escuchar en su voz cuánto quería creer que esto iba a funcionar. Mateo, si vas a hacer esto, al menos puedes prometerme algunas cosas. ¿Qué cosas? Primero, que vas a seguir yendo a tu propia terapia. Segundo, que me vas a decir inmediatamente si hay cualquier señal de que está volviendo a sus viejos patrones. Y tercero, que si las cosas se ponen feas otra vez, no vas a culparme por tratar de ayudarte. Te lo prometo. ¿En serio? ¿Las 3 cosas? Sí, Ana, las 3 cosas. Quería creerle, pero tenía un mal presentimiento sobre toda la situación. Durante las siguientes 2 semanas, Mateo parecía estar bien. Seguimos hablando regularmente, me contaba sobre su día, y no había señales obvias de problemas. Pero también noté que ya no mencionaba a Valentina tanto como solía hacer cuando empezaron a salir la primera vez. Era como si estuviera siendo cuidadoso de no decir demasiado. Un viernes por la noche, Diego y yo estábamos viendo una película cuando mi teléfono sonó. Era Mateo. Ana, ¿puedes venir a mi departamento? ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Solo, necesito hablar contigo. Y no quiero hacerlo por teléfono. ¿Está Valentina ahí? No, se fue a casa de su hermana por el fin de semana. Está bien, voy para allá. Diego se ofreció a acompañarme, pero le dije que probablemente era mejor que fuera sola. Llegué al departamento de Mateo unos 20 minutos después. Cuando abrió la puerta, inmediatamente noté que tenía una marca roja en el cuello. Mateo, ¿qué es eso en tu cuello? Se tocó la marca inconscientemente. ¿Esto? Es una quemadura. Me accidenté con la plancha esta mañana. Sabía que estaba mintiendo. La marca no parecía una quemadura de plancha. Parecía más como si alguien lo hubiera agarrado fuerte del cuello. ¿Puedo sentarme? Claro. ¿Quieres algo de tomar? No, estoy bien. Mateo, ¿por qué me llamaste? Se sentó frente a mí y suspiró profundamente. Creo que cometí un error. ¿Qué tipo de error? Volver con Valentina. Has tenido razón todo este tiempo. Sentí alivio y tristeza al mismo tiempo. ¿Qué pasó? Esta mañana tuvimos nuestra primera pelea real desde que volvimos. Yo había hecho planes para salir con unos compañeros del trabajo esta noche, y cuando se lo dije, se puso furiosa. ¿Por qué se enojó? Dijo que era egoísta de mi parte hacer planes sin consultarle primero, que si realmente la amaba, querría pasar mi tiempo libre con ella, no con mis amigos. Eso es aislamiento, Mateo. Es una de las primeras señales de abuso. Lo sé, en el momento no lo reconocí, pero después me di cuenta. Le dije que ya había confirmado con mis amigos y que no iba a cancelar. ¿Y qué pasó? Se puso como loca. Empezó a gritarme, a decirme que yo no había cambiado nada, que seguía siendo el mismo egoísta de siempre. Luego me agarró del cuello y me empujó contra la pared. Mi estómago se revolvió. Dios mío. Lo que más me asustó no fue el dolor físico, sino lo familiar que se sintió. Era exactamente como antes. Su cara, su tono de voz, la forma en que me agarró. Como si los últimos meses de terapia y promesas no hubieran existido. ¿Qué hiciste? Le dije que me soltara. Ella se dio cuenta de lo que había hecho e inmediatamente empezó a llorar. Me pidió perdón, dijo que había sido un reflejo, que no había querido hacerlo. ¿Y tú qué le dijiste? Que necesitaba tiempo para pensar. Entonces ella empacó una maleta y se fue a casa de su hermana. ¿Cómo te sientes? Asustado. Y estúpido. Tan estúpido, Ana. Después de todo lo que pasé, después de todo lo que tú trataste de decirme, volví corriendo hacia la misma situación. No eres estúpido. Es súper común que las víctimas de abuso vuelvan con sus abusadores. Los estudios dicen que en promedio,
Una persona deja una relación abusiva 7 veces antes de irse definitivamente. ¿En serio? Sí. El abuso crea vínculos traumáticos que son muy difíciles de romper, especialmente cuando la persona abusiva es buena manipulando y haciendo promesas de cambio. Me siento como un idiota por haber creído que había cambiado. Mateo, querías creer que había cambiado porque la amabas. Eso no te hace idiota, te hace humano. ¿Qué debo hacer ahora? ¿Qué quieres hacer? Quiero terminar con ella definitivamente, pero también tengo miedo de cómo va a reaccionar. La primera vez que terminamos, al menos yo tenía la excusa de estar enojado por lo que había pasado esa noche con la policía. Ahora no tengo nada más que esto. Esto es suficiente, Mateo. Una sola instancia de violencia es suficiente razón para terminar una relación. Pero ¿y si promete volver a terapia? ¿Y si dice que va a trabajar más duro en sus problemas? ¿Tú crees que las promesas van a ser diferentes esta vez? Se quedó callado por un momento largo. No creo que vayan a ser diferentes. Entonces ya tienes tu respuesta. ¿Puedes ayudarme? ¿Ayudarte cómo? Quiero terminar con ella cuando regrese el domingo, pero tengo miedo de hacerlo solo. ¿Podrías estar aquí? No para interferir, solo para estar presente. Por supuesto. Si eso es lo que necesitas, estaré aquí. Gracias, Ana. Y siento haber dudado de ti otra vez. No tienes que disculparte. Solo me alegra que estés bien. El domingo llegó más rápido de lo que esperaba. Diego me ofreció acompañarme, pero pensé que sería mejor mantener la situación lo más simple posible. Llegué al departamento de Mateo 1 hora antes de que Valentina regresara. ¿Cómo te sientes?, le pregunté. Nervioso, pero decidido. Durante todo el fin de semana he estado pensando en lo que me dijiste sobre los vínculos traumáticos. Creo que finalmente entiendo que lo que siento por ella no es amor sano. Es una adicción tóxica. Ese es un punto muy relevante. Mi terapeuta me ayudó a escribir lo que le voy a decir, para mantenerme enfocado y no dejar que me manipule para cambiar de opinión. ¿Puedo leerlo? Me pasó una hoja de papel. Había escrito puntos clave, que la relación no era sana para ninguno de los dos, que necesitaba tiempo indefinido sin contacto para sanar, que esperaba que ella continuara con su terapia, pero que eso no cambiaría su decisión. Está muy bien pensado, le dije. Espero poder mantenerme firme. Valentina llegó alrededor de las 6 de la tarde. Cuando vio mi carro afuera del edificio, su expresión cambió inmediatamente. Subió las escaleras corriendo y tocó la puerta con fuerza. Mateo, ¿por qué está el carro de Ana aquí? Mateo abrió la puerta. Hola, Valentina. Entra, por favor. ¿Por qué está ella aquí?, preguntó, señalándome con la barbilla. Ana está aquí porque le pedí que viniera. ¿Para qué? Para que esté presente mientras hablamos. Valentina me miró con odio puro. Por supuesto, no puedes hacer nada sin tu amiguita aquí para apoyarte. Valentina, siéntate, por favor. Necesitamos hablar. Si es sobre lo que pasó el viernes, ya te dije que lo siento. No debí haberte tocado, pero tú también me provocaste. No me provocaste nada, dijo Mateo firmemente. Y no es solo sobre el viernes, es sobre toda nuestra relación. La cara de Valentina cambió de enojada a preocupada. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que esto no está funcionando. Hemos intentado 2 veces, y ambas veces hemos terminado en el mismo lugar. Pero solo ha sido una vez. Un momento de debilidad. Ya te dije que voy a trabajar más duro en terapia. Valentina, ya no se trata de la terapia. Se trata de que nuestra relación tiene patrones tóxicos que no podemos romper. ¿Patrones tóxicos? Yo soy la única que se ha estado esforzando. Tú eres el que provocó la pelea el viernes. Miré a Mateo, esperando que mantuviera su posición. Por un momento, vi la duda en sus ojos. Valentina lo notó también. Mateo, tú sabes que nos amamos. Sí, tenemos problemas, pero todas las parejas los tienen. No puedes tirar todo a la basura por un error. No fue un error, Valentina. Fue una decisión consciente lastimarme cuando no obtuviste lo que querías. Eso no es verdad. Sí es verdad. Y es exactamente lo que pasaba antes. El patrón es siempre el mismo. El patrón va a cambiar. Solo necesitamos más tiempo. No, ya no quiero intentarlo más. Valentina se quedó callada por un momento, procesando lo que había escuchado. Luego, sus ojos se llenaron de lágrimas. Mateo, por favor. Te amo. Sé que he cometido errores, pero puedo cambiar. Solo dame una oportunidad más.
Ya te di una oportunidad más. Y la desperdiciaste. Pero, no, Valentina. Mi decisión está tomada. Necesito que recojas tus cosas y te vayas. Las lágrimas se convirtieron en ira instantáneamente. Esto es culpa de ella, gritó, apuntándome. Tú eras feliz conmigo hasta que ella empezó a meterse en tu cabeza. Ana no se metió en mi cabeza. Ana me ayudó a ver la realidad. La realidad es que somos perfectos juntos. Y ella está celosa porque no puede soportar verte feliz. Valentina, para. Ana es mi mejor amiga y me ha apoyado durante todo esto. Ella arruinó nuestra relación la primera vez, y ahora lo está haciendo otra vez. Valentina se acercó a mí agresivamente. Tú no puedes dejar que la gente viva su vida. Siempre tienes que ser la heroína. Mateo inmediatamente se puso entre nosotras. Valentina, aléjate de Ana. Ahora, ¿la vas a defender a ella sobre mí? Voy a defender a mi amiga de alguien que la está intimidando en mi casa. Eso la hizo explotar completamente. Ustedes dos son unos desgraciados. Me merecen. Especialmente tú, le gritó a Mateo. Eres un cobarde que no puede mantener una relación sin que su amiguita le diga qué hacer. Valentina, necesitas irte. Ahora. No me voy a ir. Esta es mi casa también. No, no es tu casa. Tu nombre no está en el contrato de renta. Recoge tus cosas y vete, o voy a tener que llamar a la policía. Adelante, llama a la policía, a ver si les importa que estés rompiendo mi corazón. Pero cuando Mateo realmente tomó su teléfono, Valentina cambió de táctica inmediatamente. No, Mateo, por favor, no llames a la policía. Solo, dame un minuto para calmarme. Se sentó en el sofá y empezó a llorar dramáticamente. No puedo creer que me estés haciendo esto. Después de todo lo que hemos pasado juntos. Mateo se mantuvo firme. Valentina, puedes llorar todo lo que quieras, pero mi decisión no va a cambiar. Necesitas recoger tus cosas e irte. ¿Y si prometo que nunca más voy a tocarte cuando esté enojada? Ya me hiciste esa promesa antes. Pero esta vez va a ser diferente. No, no va a ser diferente. Y ya no quiero intentarlo más. Tardó 2 horas más de drama, lágrimas, súplicas y amenazas, pero finalmente Valentina empacó sus cosas y se fue. Antes de salir, me miró una última vez. Esto no ha terminado, me dijo. Mateo va a darse cuenta de que cometió un error, y cuando eso pase, tú vas a pagar por haber interferido. Valentina, vete, dijo Mateo cansado. Cuando finalmente se fue, Mateo se desplomó en el sofá. ¿Cómo te sientes?, le pregunté. Agotado. Pero bien. Aliviado, creo. Fue muy difícil, pero lo hiciste. No habría podido hacerlo sin ti aquí. Cuando empezó a llorar y a suplicar, por un momento casi cedo. Pero no lo hiciste. Te mantuviste firme. Sí, y esta vez va a ser definitivo. Han pasado 2 semanas desde esa noche, y hasta ahora Mateo se ha mantenido firme en su decisión. Ha bloqueado a Valentina en todas las redes sociales y ha cambiado su número de teléfono. Está yendo a terapia 2 veces por semana y dice que se siente más claro mentalmente que en mucho tiempo. Pero aquí es donde las cosas se ponen complicadas y donde necesito consejo. Ayer, una amiga mutual nos contó que Valentina ha estado hablando mal de nosotros con todos nuestros conocidos. Les está diciendo que Mateo y yo tenemos una relación romántica secreta, que por eso manipulé para que terminaran. También está diciendo que Mateo es abusivo y que ella era la víctima real en toda la situación. Lo peor es que algunas personas le están creyendo, especialmente porque Valentina puede ser muy convincente y porque algunas personas nunca vieron evidencia directa del abuso que ella ejercía sobre Mateo. ¿Qué vamos a hacer?, me preguntó Mateo cuando nos enteramos. No lo sé, le dije honestamente, pero esa no es la parte que más me preocupa. Esta mañana, mi jefe me llamó a su oficina. Ana, necesito preguntarte algo un poco personal, me dijo. He escuchado algunos rumores sobre tu situación personal que podrían afectar tu imagen profesional aquí. Mi corazón se hundió. ¿Qué tipo de rumores? Rumores sobre que estás involucrada en una situación de violencia doméstica y que posiblemente estás teniendo una aventura con un hombre que está en una relación abusiva con otra mujer. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Quién le dijo eso? Eso no es importante. Lo importante es si es verdad. Le expliqué toda la situación a mi jefe, desde el principio. Le conté sobre el abuso que presencié, sobre llamar a la policía, sobre apoyar a mi amigo para salir de una relación tóxica.
Él me escuchó pacientemente. Ana, aprecio tu honestidad. Y no creo que hayas hecho nada inapropiado. Pero el problema es que estos rumores están llegando a clientes y colegas. Necesitamos manejar esta situación cuidadosamente. ¿Qué significa eso? Significa que tal vez sería mejor si tomaras unas vacaciones hasta que esto se calme. Me está suspendiendo. No es una suspensión. Es una sugerencia fuerte de que te tomes un tiempo fuera hasta que podamos evaluar cómo esto está afectando a la empresa. Salí de esa reunión sintiéndome devastada. Llamé a Mateo inmediatamente. No puedo creer que haya llegado tan lejos, me dijo. Ana, esto es culpa mía. Si no hubiera vuelto con ella. No es culpa tuya, Mateo. Es culpa de Valentina por ser una manipuladora. Pero puedo arreglar esto. Puedo hablar con tu jefe, explicarle lo que realmente pasó. No creo que eso vaya a ayudar. De hecho, podría empeorarlo. Ahora estoy aquí, escribiendo esto a las 3 de la madrugada porque no puedo dormir. Mi carrera está en peligro por haber tratado de ayudar a mi mejor amigo. Valentina está destruyendo mi reputación con mentiras, y no sé cómo detenerla. Diego me dice que debería demandarla por difamación, pero no tengo dinero para una batalla legal prolongada. Mis padres me dicen que debería haber mantenido la boca cerrada desde el principio, que los problemas de pareja de otras personas no son mi responsabilidad. Pero la pregunta que me carcome por dentro es, ¿hice lo correcto? Cuando escuché a Mateo gritar esa noche hace más de un año, cuando vi la sangre en sus manos, cuando llamé a la policía, ¿hice lo correcto? ¿O debería haber respetado su decisión de quedarse callado sobre el abuso? Cuando lo apoyé para terminar la relación definitivamente hace 2 semanas, ¿hice lo correcto? ¿O debería haberlo dejado tomar sus propias decisiones sin mi interferencia? Y ahora, con mi trabajo en peligro y mi reputación siendo destruida por las mentiras de Valentina, ¿valía la pena? La parte racional de mí sabe que sí. Sé que ayudé a sacar a mi mejor amigo de una relación que lo estaba lastimando física y emocionalmente. Sé que probablemente le salvé de años más de abuso, o tal vez algo peor. Pero la parte emocional de mí está cansada. Estoy cansada de ser la persona que siempre tiene que hacer lo correcto sin importar las consecuencias personales. Estoy cansada de que me castiguen por tratar de proteger a alguien que amo. Y la parte que más me asusta es que no sé si lo volvería a hacer. Si mañana escuchara a otra persona siendo abusada por su pareja, ¿llamaría a la policía otra vez? ¿O me quedaría callada para protegerme a mí misma? No sé la respuesta a esa pregunta, y eso me aterra. Mateo está mejor. Está sanando. Está en terapia, está reconstruyendo su autoestima, pero yo me siento como si hubiera perdido una parte de mí misma en el proceso, como si hubiera pagado el precio de su libertad con mi propia paz mental. ¿Eso es justo? ¿Es así como se supone que funcionen las amistades? Uno se sacrifica completamente por el bienestar del otro, y lo que más me preocupa es, ¿qué pasa si Valentina no se rinde? ¿Qué pasa si sigue esparciendo los rumores? Si sigue tratando de destruir nuestras vidas. ¿Hasta dónde está dispuesta a llegar? Hace 3 días recibí un mensaje de un número desconocido. Esto es solo el comienzo. No deberías haberte metido. No tengo pruebas de que sea Valentina, pero en mi corazón sé que es ella. Diego dice que deberíamos ir a la policía con el mensaje. ¿Pero qué van a hacer? ¿Un mensaje amenazador de un número desconocido? Probablemente nada. Me siento atrapada, como si hubiera ganado una batalla importante, pero estuviera perdiendo la guerra. ¿Valió la pena? ¿Hacer lo correcto siempre tiene que costar tanto? Y la pregunta que más me mantiene despierta por las noches. Si pudiera regresar en el tiempo a esa noche cuando escuché el plato estrellarse, ¿haría la misma elección? Honestamente, no lo sé. ¿Qué harían ustedes? ¿Cómo manejarían una situación como esta? ¿Hay algo más que pueda hacer para detener las mentiras de Valentina sin empeorar las cosas? Y más importante, ¿cómo puedo vivir con las consecuencias de haber hecho lo que creía que era correcto, cuando esas consecuencias están destruyendo mi vida? Necesito perspectiva. Necesito saber si otros han pasado por algo similar y cómo lo manejaron, porque ahora mismo me siento completamente perdida.